Conexiones Empáticas, la entrevista, un espacio para compartir experiencias de organizaciones socioculturales que fueron parte del proceso de formación del Punto de Cultura Conexiones Empáticas, liderado por Asociación Masaya, con el apoyo del programa Puntos de Cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Hola, hola, les doy la bienvenida a esta nueva entrevista. Soy Lai de Asociación Masaya y hoy tengo la alegría de conversar con Luciana Fleischmann, quien es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y magíster en Comunicación, Imagen e Información por la Universidad Federal Fluminense en Brasil. Desde el 2009 se dedica a la gestión cultural, la investigación, docencia y producción de actividades experimentales en arte y tecnología libre, en diversos países de América Latina. Desde el 2016 vive en Medellín, donde coordina el programa de residencias artísticas del laboratorio comunitario Plato Edro. Luciana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Ley. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Qué bueno, Lucy. Te puedo decir Lucy, ¿verdad? Claro. Lucy, qué bueno entonces. Para nosotros también es un placer poder conectar a través de esta entrevista. Para comenzar, Lucy, quisiéramos que en resumen nos cuentes a qué se dedica Plato Edro. Ok, bueno, Plato Edro es una organización que fue fundada en Medellín y actualmente trabaja en Medellín desde el año 2004, o sea, ya llevamos como 16 y pico de años trabajando como una plataforma creativa y colaborativa. Esto para mí yo lo traduzco a que es un laboratorio comunitario que se dedica a la experimentación, a procesos de aprendizaje y a la creación en arte, en tecnología, en comunicación, un poco sobre todos estos temas y desde estos distintos como maneras de abordarlo. Ok, súper. Y durante este tema de la pandemia, Lucy, ¿cuáles han sido los retos que han tenido que superar y cómo ha sido la forma de eso, de superarlos, de reinventarse? Uh-huh. Bueno, varios retos. Había uno que le estaba pasando a todo el mundo, que era como la parte de la sostenibilidad financiera. A nosotras nos afectó eso, pero no tanto para ese año, sino para lo que es el año siguiente, o sea, porque bueno, todo depende de cómo se pudo planificar y organizar pues cada proyecto. Entonces, en nuestro caso, como que más o menos teníamos cómo subsistir ese año, pero la veíamos como más difícil para este año. Entonces, bueno, por un lado fue buscar como nuevas fuentes de financiamiento y empezar a crear nuevas estrategias a medio, corto y largo plazo. Pero por otro lado había como que arrancó la pandemia y toda la parte como del encierro obligatorio y qué tales, y eso significó para el contexto en el que trabajamos nosotras, que tiene que ver también con barrios vulnerables de la ciudad y con ciertas necesidades así como muy concretas de la población que ya eran grandes antes de empezar como el aislamiento, es como identificar de qué manera podíamos apoyar y ser útiles en este momento, porque si yo te digo que somos una organización que trabaja con arte y cultura y en ese momento la mayor necesidad de la población con la que nos estábamos relacionando tenía que ver con acceso a alimento, acceso a pues mínimo de tecnología para poder seguir las clases online y pues un recurso económico, digamos, de subsistencia mínimo, nos hizo repensar bastante dentro de Plato Edro cuál era, o sea, si seguir insistiendo, por ejemplo, en mantener una cierta programación de actividades, de talleres, y etcétera, y hacerlo online ante una población que no tenía manera de acceder a eso y no era su momento, o sea, por la gravedad de la situación, como para tener la cabeza para entretenerse de esa manera. Entonces, lo que hicimos fue un poco estudiar un tiempo qué era como cuál era nuestra mejor manera de responder a eso, por lo cual estuvimos como un poco en modo investigación un par de meses, como sin mucha programación,
Y luego arrancamos con una redistribución del recurso que teníamos para dar estos apoyos alimenticios, ayuda psicosocial, porque para muchos casos de familias que ya venían con cierta situación de violencia intrafamiliar, la cosa se agravó, bueno, como muchas problemáticas se agravaron. Entonces como que nos replanteamos un poco nuestro papel temporariamente y esa parte que ya existía en Plato de Dros se tornó mucho más fuerte, como tácticamente podemos decir, claro, para ese momento. Y eso fue una cosa que también aprendimos en conversación con otras organizaciones de arte de distintas partes del mundo con las que nos relacionamos y con las cuales también tenían esta perspectiva comunitaria y no tuvieron ese miedo a reinventarse inclusive en su rol y su papel. Entiendo que en muchos otros casos las organizaciones culturales y artísticas necesitaban mantener su programación como estrategia de sobrevivencia también, justamente para mantener un financiamiento y tal, y nosotras pudimos contar con una cierta, podríamos decir, libertad o permitirnos también esa reconfiguración para luego sí volver con toda nuestra estrategia pedagógica y de proyectos creativos y tales, o con nuevos formatos o con formatos semipresenciales y también como medio que haciendo una lectura del momento, pero lo esencial y lo desafiante también es poder escuchar qué te dice un contexto cuando el contexto está siendo tan cambiante y con tanta incertidumbre. Bueno, podría ahí extenderme mucho, pero medio que por ahí va. No, pero súper interesante, Lucy, porque también, bueno, desde Asociación Masaya creemos también en esa posibilidad, en buscar la posibilidad de ver el contexto cambiando, poder dar unos pasitos hacia atrás para replantear y pensarnos, ¿no? Ciertamente hay unas posiciones que a veces tienen una posición que pueda tener mayor ventaja que otra, dependiendo de la sostenibilidad, pero por ejemplo eso que tú dices también me resuena mucho como nos pasó a nosotros desde la asociación, de que tuvimos que decir ya va, que hay que parar un momento, qué vamos a hacer, cuál es la necesidad que realmente ahorita las comunidades están demandando, porque no nos iba bien llevándonos por delante todo lo que estaba sucediendo o haciéndonos de la vista gorda, ¿verdad? Es como más complejo. Entonces, resueno mucho con esa forma en la que ustedes tuvieron el privilegio, ¿verdad? De darse ese chancecito y de replantearse. ¿Qué recuerdas del proceso de los talleres, del taller de puntos de cultura, de formaciones empáticas del que pudiste participar, Lucy? ¿Qué aprendizaje recuerdas? Bueno, yo ya había participado de un taller con las mismas facilitadoras, que era también para Brasil, me había encantado. Entonces, como que un poco de los aprendizajes puedo decir que era un refuerzo también de lo que son los contenidos introductorios a la comunicación no violenta, que me parecen como esenciales para aplicarlos en el ámbito de las relaciones personales, de las relaciones laborales, bueno, todo lo que sea vincular. Y en el caso del taller de conexiones empáticas estaba más enfocado a la empatía en los grupos de trabajo. Entonces, bueno, como que tenía este enfoque, pero la verdad que yo siento que estas herramientas que se nos brindaron tienen aplicación pues en distintos como ámbitos de la vida, o sea, en todo lo que sea vínculos, digamos. Y me quedó entonces el aprendizaje pues de la importancia de la comunicación no violenta, de la expresión también de las emociones y los sentimientos, los ejercicios que tenían que ver con la escucha empática. Y luego como que yo destacaría el material que se produjo, porque se elaboró como un manualcito, una guía, y eso es muy interesante porque uno termina el taller y quiere reforzar el contenido, o inclusive para hacer una replicación en el interior de mi organización, o no sé, estos contenidos yo se los comenté a un montón de gente amiga también, o sea, como porque realmente yo siento que es como un tipo de aprendizaje que es valioso para muchas situaciones. En lo laboral son ciertas características y en cosas más personales pues se aplica en otras situaciones, puede tener como otras aristas, pero bueno, eso como que me quedó como aprendizaje, la parte como de herramientas, podríamos decir.
Nos alegra muchísimo, Lucy, que haya sido valioso para ti, para el equipo de trabajo y sobre todo ese enfoque de poder llevar estas herramientas no solo al plano laboral, sino también al plano personal. Creo que es uno de los grandes retos que a veces tenemos al adquirir herramientas que no estén centralizadas solamente en un ámbito, sino que poco a poco realmente nos pasen por el cuerpo, como decimos desde Masaya. Lucy, para que nos des un pequeño mensaje motivador a las organizaciones socioculturales, algo que les haga como decir, pucha, como dicen aquí, nosotros podemos también, porque muchas organizaciones están sintiendo que ya no pueden más, que ya llegaron al llegadero. Entonces, qué les puedes decir? Sí, es que yo entiendo que no se puede más porque no se puede más de la manera que veníamos haciendo antes. Primero porque no es como traducible exactamente este nuevo momento y entonces hay como mucho burnout o mucha como desgaste justamente por esta entre autoexigencia o también puede ser una exigencia externa de mantenernos como tan activas, ¿cierto? Entonces yo siento que esta cosa de poder replantearse, el parar un poco para observar, para hacer la lectura personal también, como un barrido interno y entre los equipos de trabajo para entender qué es lo que este momento les está pidiendo como misión y como práctica, me parece como interesante. En muchos casos hay gente como que estaba muy acostumbrada a estar actuando como en la práctica todo el tiempo y creo que tomarse justamente estos momentos que pueden ser entendidos como crisis para como repensar los caminos y las estrategias puede ser como muy, muy interesante. Y para los otros grupos que como que realmente siguen como con la práctica y tienen esa dinámica y lo pueden hacer, yo siento que el consejo es como radicalidad en la imaginación y en darse el gusto de hacer lo que tengan ganas, porque creo que este también es un tiempo como de grande experimentación y de permitirse esto de radicalidad, lo digo en el término de como ir más allá de nuestra imaginación habitual, porque el momento lo está requiriendo también. Entonces creo que tiene que ver también con perder ciertos miedos. Y sí, como también atreverse como a replantear justamente cómo viste que bueno, la mayoría de las organizaciones así como que ya llevan un tiempo, establecieron en una frase cuál es su misión y su visión y no sé qué, poder como revisar si eso, la manera en que se pone en práctica hoy, si hoy lo quieren seguir de esa manera o tal vez hay otras estrategias también para poder realizarlo. Eso, por ejemplo, fue lo que hicimos nosotras, porque como en Plato de Dro nuestra misión tiene mucho que ver con el trabajo sobre el buen vivir, pues nos replanteamos durante todo un año qué quería decir el buen vivir hoy. Teníamos como una idea, una noción, y le empezamos como a deconstruir. Y de ahí me dio como esta cosa de la ceniza, ¿no? Como no sé qué de la ceniza, no sé qué, renacer de la ceniza, no sé qué. O sea, yo creo que un poco sí todas tenemos que morir para revivir. Morir en el sentido de que como por ahí las cosas como las veníamos haciendo antes eran a un ritmo tal vez un poco frenético, que nos pasa mucho a las organizaciones sociales y culturales, que nos autoexplotamos muchísimo para mantener un estándar como de sostenibilidad o de productividad o lo que sea. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas de las organizaciones con las que hemos conversado también nos han comentado mucho el reto de la sostenibilidad y cómo este periodo, ¿verdad?, de pandemia les ha venido también no a mostrar que hay que seguir haciendo lo mismo, sino que había que cambiar las formas para seguir logrando ser sustentables. Entonces, muchísimas gracias por traerlo otra vez a la entrevista. Y bueno, Lucy, sí, iba a agregar una cosa, es que yo también considero que la sustentabilidad no es solo una cuestión financiera, tiene también que ver con un equilibrio y un balance entre otros tipos de recursos, pues
humanos, comunicativos, sociales, o sea, no es solo lo financiero. Entonces, en el momento que nos replanteamos como un balance, digamos, una otra ecuación desde lo humano, pues también lo financiero también se afecta, pero también se puede reconstruir con unas nuevas pautas. Y eso sí yo lo encuentro como muy positivo. Lo que encuentro como más arriesgado, que tal vez es como a donde la gente se encuentra como más en crisis, es cuando realmente quiere repetir como lo de antes y no funciona. Entonces ahí estamos como, ay, ¿ahora qué hago? Sí, abrir la mente, ¿verdad? Y a veces ceder y cambiar, no tenerle miedo como a ese pequeño cambio. Lucy, muchísimas gracias. Bueno, finalmente, Lucy, para cerrar la entrevista, 3 palabras que te hayas llevado del proceso de conexiones empáticas, del taller. Si son 3, no estamos solas. Eso, qué bueno, me encanta, súper. Lucy, muchísimas gracias por haberte conectado, nos llena de mucha alegría poder saber que de Platoedro, desde esta plataforma, y te mandamos muchos abrazos virtuales. Ay, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, invito a toda la gente que nos está escuchando a que visiten Platoedro. Pueden visitarnos por la web en platoedro.org o por redes sociales, o venirse a Medellín y bueno, tocarnos la puerta y visitarnos. Eso, muchas gracias, Lucy. Con gusto. Chao. Esto fue una conversa más de Conexiones Empáticas, la entrevista. Si te gustó, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Especial agradecimiento a Secosesola y a las más de 15 organizaciones por formar parte de esta historia. Juntas por un mundo más solidario.